Bien, aquí seguimos en La Noche en Corto y ya están con Augusto y conmigo. No les ha importado que lo diga, los hermanos Cohen de Elda. David Delicado, ¿qué tal? Muchas gracias por venir. Juan Antonio Delicado, muchas gracias por venir. Un placer que estéis aquí. Vamos a ver dos cortos vuestros, lo cual no es muy habitual que echemos dos cortos de unos cortometrajistas, pero bueno, son de corta duración. Y además el primero es como una especie de premonición del segundo, así que viene muy bien. Bueno, los Cohen de Elda, además creo que os parecéis hasta un poco físicamente. Sí. Podría haber dicho los Wachowski, los Taviani y tal. Bueno, la verdad, lo primero, vamos a ir corto por corto, pero lo primero que llama la atención es que utilizáis formatos en ambos, como el mockumentary, falso documental, como el reportaje, incluso informativos. Hay un momento rec en Crisis de Fe, ¿verdad? Verdad. ¿Os interesan esos formatos? Bueno, en realidad es la historia de Crisis de Fe, por ejemplo, ¿Sí? Para poder contar lo que queríamos contar, porque está basada en una historia un poquito más larga y más complicada que lo que se ve realmente en el corto, pero para poder explicarlo decidimos expresarlo de forma documental. Sí. ¿Vale? El tema de, pues eso, de una revolución, ¿vale? La manera más, creímos que más rápida para hacer un corto, pues eso, de 5 o 6 minutos, era intentar introducir a la gente que lo estuviera viendo en ese documental para poder explicarlo todo. Entonces ese es el motivo. Y lo de Filmmaker, pues es un documental. Sí, quisimos hacer un poco, porque es un poco autobiográfico, claro. Bastante. Hay algunas cositas que obviamente no, que nos hemos sacado un poco debajo de la manga para darle un poco de, para hacer continuidad a la historia, pero básicamente es autobiográfico. Sí. De The Filmmaker hay que decir, antes que nada, que fue el corto de presentación del Festival de Cortos de Elda, el festival de aquí y allí. Es un festival que está haciendo muy buena labor allí de aunar y reclutar cortometrajistas y tal. Y efectivamente, os lo iba a decir que era un poco autobiográfico, ¿verdad? Sí. Pues nada, ¿te han gustado los cortos, Augusto? Sí, ¿verdad? Sí, desde luego, porque son algo... Yo creo que hasta ahora no me han pasado muchos cortometrajes por aquí. Son muy originales. Creo que, no siendo puramente original el largometraje, porque hay ciertas influencias que luego hablaremos, pues en el mundo del cortometraje sí, ¿no? Y además con una técnica bastante depurada. Y además, a mí lo que más me sorprende es que han roto la excepción, ¿no? Es decir, siempre se dice que no hay que juntar la familia con la profesión, y aquí han roto esa regla, ¿no? Bueno, una pregunta muy poco original. ¿Sois codirectores? ¿El reparto de tareas? ¿Cada uno se encarga de una labor? ¿O sois codirectores hasta el punto de hacerlo todo con el consentimiento del otro? No, es que discutimos un mogollón. Sí, discutimos bastante. Siempre. Sobre todo, bueno, depende de quién, depende a quién se le ocurra la idea, toma un camino u otro, pero a la hora del rodaje, sobre todo yo me centro más en lo que es la cámara. Y yo sobre todo en los actores, que están encima de ellos, en que se expresen bien, se hagan los gestos que tienen que hacer en cada momento. La elaboración del guión, supervisión del guión, ¿eso va de común acuerdo? Sí, no, hombre, ya te digo, depende de quién se le ocurra la idea, pues ya se centra más, por ejemplo, si se me ocurre más a mí la idea, pues me centro yo más en el guión, la desarrollamos y luego la hablamos. Y ya pues de ahí nos peleamos. De ahí nos peleamos. Sí. Pero no es algo que tengamos. Sí, que no estamos predispuestos a decir, bueno, tú te encargas de esto y tú de lo otro. No. O sea, por ejemplo, Crisis de Fe era una idea mía que tenía hace tiempo ya. Entonces, pues bueno, empezamos a desarrollarla. Cuando llega el momento de decir, vamos a hacerla, pues el que tiene las cosas más claras soy yo. O sea, de cómo quiero las cosas. Claro. Entonces, él también está para corregirme muchas cosas que me dice, no, tío, o sea, esto no lo hagas así porque hay que hacerlo de tal manera. Ahí discutimos, y en el caso de Filmmaker, por ejemplo, la idea era de él, ahí ya no me metí, y bueno, la verdad es que el actor principal de Filmmaker es un amigo, no es un actor, y bueno, o sea, simplemente con verlo es muy realista, entonces vimos que podía encajar para el papel, y bueno, estuvimos encima de él, ahí en este caso estuvimos los dos encima de él todo el tiempo, pero fue muy natural.
Fue muy natural, la verdad. Bueno, Crisis de Fe plantea algo que seguramente, si se demostrara, sería absolutamente terrible para muchos millones de personas. Que Dios no existe. Hay un debate darwiniano ahí en el corto, estupendo. Y yo no sé si este corto, Crisis de Fe, es una curiosidad. Es un corto que hay que hacer desde el ateísmo, desde el agnosticismo. ¿Se puede ser creyente y hacer ese corto? Pues... ¿O queríais dar caña sobre ese tema, conscientemente? A mí personalmente me ha sorprendido mucho la vuelta de tortilla que se puede dar al corto. Porque nosotros, sinceramente, lo hicimos un poco para criticar un poco ese tipo de radicalismo. Claro. ¿No? Lo hicimos para criticar. Pero una vez colgado en Internet, y sobre todo cuando lo ve gente de países de América Latina, que son muy devotos, pues hay gente que dice... Madre mía, lo que mueve la fe, ¿no? Qué alegría más grande, o sea, montar un ejército para... Claro, entonces, claro, alucinamos, decimos... Joder, hay gente para todo. Entonces, incluso ha llegado gente a preguntarnos si es real, si esto ha pasado de verdad, si está basado en algún hecho real. Pues yo no sé si sois conscientes, pero yo me había apuntado aquí. A mí me recuerda, bueno, un poco el oscurantismo de la Edad Media, pero hay hechos históricos que, bueno, hombre, no son exactamente iguales que lo que planteáis en el corto, pero por ejemplo la contrarreforma de Lutero, de Martín Lutero. Por ahí van los tiros de lo que contáis. Y en la Guerra Civil Española no hay más que ver La Buena Nueva, la película de Elena Taberna, con los curas con pistolas en contra de los republicanos y los masones y los ateos. O sea que una vez más, cuando parece que la ficción es descabellada, resulta que tiene mucho asiento en la realidad. Sí, está un poco basado en un poco en lo que es la Inquisición. Lo que pasa es que llevada a lo que pasaría pues ahora. Básicamente es eso. Es plantear la pregunta de si tuviéramos la certeza de que Dios no existe, si tuviéramos la certeza real, o sea, algún documento, algo científico que diga, porque en realidad en el corto no se especifica qué es exactamente, qué es lo que ha ocurrido, pero se sabe realmente que Dios no existe. Entonces, ¿qué pasa? Toda esa gente que tanto cree en Dios, si ya está demostrado que no. Lógicamente los curas siguen defendiendo su fe y su religión a costa de lo que sea. Entonces a eso lleva el corto, a defender eso a costa de lo que sea, incluso sabiendo que ya está demostrado que no existe Dios. ¿Vale? ¿A dónde nos lleva eso? Pues hemos intentado llevarlo por ese camino, por el camino de que la gente se agarra a algo y pueden llegar al máximo extremo. O sea, que no habíais leído el tratado de ateología de Michel Onfray antes de hacer el corto, ¿no? No os lo sugirió. Bueno, además de el corto de ficción, que es lo que vamos a ver hoy, investigando un poco he visto que también tenéis otras facetas, ¿no? Habéis hecho falsos noticiarios, ¿no? Habéis hecho entrevistas, incluso habéis filtrado con el videoclip, con los anuncios, los spots comerciales. ¿Qué fue antes, el huevo o la gallina? Si el anuncio, el cine os lleva a otras facetas, ¿de dónde se aprende? ¿Del cine os lleva el anuncio os lleva a hacer cine? Lo cual les convertiría a los hermanos Scott. En vez de los Coen serían los Scott. Hombre, la verdad es que lo primero que hicimos de todo fue una serie online. Sí, fue una serie online que la hicimos con una videocámara que nos prestaron, que nos dejaron. Y luego a partir de ahí pues lo que fue saliendo, o sea, pues es que a nosotros nos gusta, por ejemplo, de todo, desde los documentales, los falsos documentales, la película de REC, por ejemplo, a mí me gusta. Pues todo lo intentamos, todo lo que nos gusta, pues lo llevamos a nuestro campo y lo hacemos desde nuestra forma de verlo. Sí, pero intentar plasmarlo de alguna manera. Cuando nos decidimos, o sea, cuando cogemos la cámara y decimos vamos a empezar, o sea, hemos tomado la decisión de hacer algo, pues ya no hemos podido parar. O sea, es así. O sea, hemos visto que sobre todo hemos tenido, no sé si mucha suerte o que lo hemos hecho muy bien, porque realmente no hemos estudiado en ningún sitio cine. No hemos estudiado, pero sí que nos ha gustado de siempre el cine. En Filmmakers, o sea, como has dicho, es autobiográfico, nos ha gustado de siempre. Entonces, cuando cogemos la cámara, nos ponemos a grabar cosas, sea lo que sea, nos sentimos a gusto. Entonces, a partir de ahí, ya cualquier trabajo que se nos plantee nos gusta porque seguimos aprendiendo. O sea, hoy en día seguimos aprendiendo y queremos seguir aprendiendo, queremos seguir haciendo cosas. Ahora estamos esperando a ver si hacemos un videoclip
que es la primera vez que se nos ha planteado, pero bueno, lo vamos a meter, a ver qué tal sale. Esperemos que bien. Oye, de Crisis de Fe me parece que lo que más me ha llamado la atención, lo que más me gusta, es un corto inquietante, es que de verdad os felicito porque tiene una fuerza dramática extraordinaria. Es un corto con mucha fuerza expresiva, es un corto con mucha energía interna, con ese material de archivo, con el formato de falso reportaje. La verdad es que, ¿verdad? Es un corto a gusto, que lo estás viendo y es... tiene un cierto crescendo. Exacto. Sí. A mí me parece que tiene mucha fuerza dramática, lo habéis conseguido en eso, sin duda. Sí, Sin duda. Muy nervioso, muy brioso. Sí. Hombre, lo que no nos gusta es que vaya perdiendo. O a la hora de hacer algo, a la hora de hacer cualquier tipo de trabajo, cualquier corto, no nos gusta que vaya que baje o que el espectador se quede que se aburra. Indiferente, sí. Sí, que se quede indiferente o que se aburra. Entonces, sobre todo el de Filmmaker además es muy rápido. Sobre todo hasta la hora de que se ve, bueno, de que termina el falso documental y se ve, bueno, lo que se ve. Sí, intentamos hacer las cosas que vayan un poco en crecimiento, o sea, que no tengan a lo mejor pues ese relajamiento, ¿no? Que a lo mejor el espectador en algún momento puede decir, esto ya me está aburriendo un poco, ¿no? O sea, vamos siempre, de hecho, cuando pues estábamos rodando con el falso presentador, todo lo que va narrando, intentamos hacer que es como que se fuera enfadando un poco, ¿no? Que fuera subiendo un poco el tono, que se fuera enfadando para ponerte luego en situación de lo que va a venir después. ¿Vale? Entonces, sí, intentamos que no hayan partes ahí que se nos queden un poco sueltas ahí de que el espectador se aburra. Lo ibas a decir, ¿no? Tu pregunta de siempre, porque además colabora muchísimo a esa fuerza dramática y esa inquietud, ¿verdad?, del corto de Crisis de Fe. El pesado siempre de la música. Y además nos ha visitado, está viéndonos por aquí. Lo cual es lógico hacerle un pequeño homenaje. Se llama David Martínez. Exacto. Háblanos un poco de la colaboración que tuvo él en la música y sobre todo, yo entiendo el protagonismo absoluto que tiene la música en el corto. Sí. Pues David es que es un crack, es un máquina. Y nosotros lo que le pedimos es que tuviera mucho... que tuviera mucha fuerza la música. Y la tiene. Y a la vista está porque la tiene. Y tampoco tuvimos que estar encima de él para decirle exactamente cómo lo queríamos y qué es lo que queríamos y cuándo queríamos que él sonara así. No. Le dijimos, haznos una música para esto, de este estilo, o sea, de tipo pues eso. Sí, que tenga un tono eclesiástico de alguna manera, por ejemplo. Sí, pero con fuerza. Y él... ¿Se hizo sobre las imágenes o con anterioridad? No, las hizo sobre el material sobre el material grabado, él hizo la música. Normalmente es así, normalmente le damos el material y él ya ahí desarrolla. Entonces, claro, él nos conoce muy bien, nos conoce desde hace muchos años, entonces sabe por dónde vamos. A veces hace sus florituras y algunas veces cuadran y otras veces no, pero bueno, por lo general suele acertar siempre. Sí. Oye, Crisis de Fe es un corto que no llega a los 5 minutos, pero me parece a mí que tiene mucho trabajo, ¿eh? Tanto en producción, no sé dónde habéis sacado tantos militares, tantos trajes de militares, no lo explicáis. Y luego en postproducción también el montaje, tenéis planos muy cortos, utilizáis mucho una planificación así también muy nerviosa, muchos planos y tal. Es un corto que había que trabajarlo, ¿verdad? A la hora de pues sobre todo lo que dices de los militares, en un principio íbamos a tener pues 40 militares. Pero no llegaron los 40 militares y no sé si fueron 12, creo. 12 o sí. Entonces por eso hay un plano que se ven todos y es un poco cerrado por eso mismo, porque no teníamos a todos los que queríamos. Claro. Y sobre todo en una escena que es un poco gracioso, pero es así. En una escena en que el cura camina hacia la ermita. No lo cuentes, tío. Sí. No, porque... El cura acongoja, ¿eh? Sí, es un... Bueno, sí. te corto un momento porque tengo que decir que este corto, o sea, no hay ningún actor profesional en él. Ninguno. O sea, son todos amigos míos. Sí. Bueno, de mi hermano. Son todos amigos.
Y, Sobre todo suyos. Nos o sea, somos todos muy frikis y claro, y cuando le planteas esta historia, ¿no?, a tus amigos, pues ellos se volcaron enseguida en hacerlo y en meterse de lleno en los papeles. Una vez cuesta más, una vez cuesta menos, pero bueno, cuando no tienes medios, tiras de amigos. Yo creo que ahora, hoy ya hemos dado un poquito ese salto que nos hacía falta, ¿vale? Y dejar, o sea, no por desmerecerlo, sino porque cuando intentas hacer algo más profesional, pues ya dices, vamos a pegar el salto con gente más profesional, ¿vale? Con actores. Pero bueno, dentro de que eran todos amigos, todos, los militares incluso, esos eran un equipo de... El equipo de paintball se llama, de réplicas. Y bueno, y también se volcaron, nos montaron las tiendas de campaña. Y bueno, cuéntame lo que vas a contar. Sí, lo cuento porque a mí, cuando veo una película, a mí me gusta sobre todo los making of y lo que ha pasado y cómo se ha grabado. Y yo qué sé, es curioso. Porque ese día ni siquiera vinieron, ese día que se grabó esa escena, ni siquiera vinieron los 12, vinieron menos todavía. Sí. Creo que vinieron 6 o 7. Entonces, mientras íbamos rodando el plano, los soldados que pasaban delante de la cámara, cuando les hacíamos la señal, corrían detrás de nosotros y volvían a pasar otra vez. Claro, o sea, sale varias veces el mismo soldado andando. Sí. Claro, lo que pasa es que pues la magia del cine, ¿no? Que estás ahí en la historia y no te... Bueno, yo pienso que sabéis... La última pregunta rápidamente, sí, muy rápido. Creo que os habéis arriesgado en ciertas cosas, en ciertos aspectos donde quizá muchos directores no se arriesgarían. Y a dónde voy. ¿Creéis en las nuevas propuestas tecnológicas y comunicativas para hacer cine? Me refiero en los noticiarios, que lo vemos, las webcams, los teléfonos móviles, el uso de Internet. ¿A dónde iba? La influencia de antes. Yo veo mucha influencia de Redacted, de Brian De Palma, no sé si lo habéis visto, sí, muy evidente. Entonces, ¿creéis en esos nuevos dispositivos que muchos dicen, no, con esto no se puede hacer cine? Sí, sí. Se puede hacer cine si lo básico yo creo que es la historia, sobre todo. De hecho, tenemos un cortometraje que es Síndrome, está grabado con cámara web. Sí. Esto es una webcam. Íbamos con un portátil y la cámara, web. Un poco de iluminación y ya está. Pero igual puedes rodar con un equipo, una cámara, que claro, cuanto más equipo, pues mejor. Pero puedes hacer una historia perfectamente incluso con un teléfono móvil. Pues nada, nos quedamos sin tiempo. Hubiéramos seguido hablando de la cita de Tarantino, de alguna cosa más, pero ya nos avisan que tenemos que irnos. David Delicado Atsuar, muchas gracias. Juan Antonio Delicado, muchas gracias. A vosotros. Augusto, la semana que viene más. Y les dejo con Crisis de Fe. Primero vamos a ver The Filmmaker, porque es premonitorio del segundo, y luego Crisis de Fe. Los dos cortos de los hermanos Delicado Atsuar. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima semana.